Cuando dejé la base aquella mañana, no imaginaba que todo cambiaría tan rápido. El calor de Cañadas de Jilotlán, Jalisco, era abrasador. Pero eso no era lo que me tenía inquieto. Durante años había patrullado esas tierras, moviéndome entre montañas y cañones, vigilando rutas y caminos que apenas veían paso humano. Era una rutina que conocía de memoria, una rutina que, por muy dura que fuera, me ofrecía un extraño consuelo. La vida militar me había dado una estructura, una disciplina que agradecía, aunque a veces sentía que algo en mí se desvanecía. Las noches eran largas, sobre todo cuando te quedabas solo con tus pensamientos. En esas horas de quietud, los recuerdos de los que se habían ido comenzaban a pesar más. Los compañeros caídos, aquellos con quienes compartí risas, llanto y batallas. Nunca es fácil perder a alguien, pero perder a un compañero de armas es algo distinto. Es como si una parte de ti mismo se fuera con ellos. Había pasado ya más de medio año desde que lo perdimos. Nadie esperaba que él fuera uno de los caídos. Era de esos tipos que parecían invencibles. Sonreía incluso en los peores momentos. Siempre tenía un chiste listo para levantarte el ánimo cuando todo se ponía oscuro. Pero un día, no regresó. En medio de una operación rutinaria, algo salió mal, y lo que se suponía que era una misión sencilla, se convirtió en su último día. No encontramos su cuerpo, solo rumores de lo que pudo haber pasado. Todos dijeron que no había mucho que hacer, que esas tierras eran peligrosas, y que simplemente fue una víctima más de la violencia que gobernaba la región. Eso pensaba yo también, hasta que recibí su carta. Era un día común en la base. Estaba organizando mis cosas cuando un sobre manchado y arrugado apareció en mi mochila. Lo reconocí al instante. El sobre tenía la caligrafía inconfundible de mi compañero. Al principio pensé que era una broma de mal gusto, pero algo en la textura del papel y en la manera en que las letras estaban trazadas me decía que era real. Me senté en la cama y abrí la carta, con el corazón latiendo en mis oídos. El sudor me corría por la frente, mientras mis manos temblaban. «Sabes que no soy de escribir cartas», comenzaba el mensaje. «Si estás leyendo esto ya estoy muerto». Tragué saliva. Era su letra, sin duda. Me hablaba desde el más allá, o eso parecía. No pude evitar un escalofrío mientras seguía leyendo. «Algo salió mal ese día», decía en la carta. «No puedo explicarlo. No hay palabras para describir lo que vi, pero sé que no fue algo humano. Si tú lo encuentras, no intentes luchar, solo corre. Este lugar, este mal lo arrastra todo consigo». Mi piel se erizó. Cada palabra se hundía en mi mente como un clavo. Sabía que algo no estaba bien, que había más de lo que nos habían dicho. Las desapariciones, las extrañas historias que los lugareños contaban, siempre las había ignorado, pero ahora me preguntaba si había algo de verdad en ellas. Esa misma noche, no pude dormir. Me quedé mirando el techo, pensando en la advertencia de mi compañero. Un mal que lo arrastra todo. ¿Qué significaba eso? No pude sacarlo de mi cabeza. Pasaron varios días, y aunque intentaba seguir con mi rutina, algo me empujaba a regresar al lugar donde lo perdimos. Era como si una fuerza invisible me jalara, como si algo me llamara desde esos cañones. Finalmente decidí que debía ir. No le dije a nadie, no quería parecer loco. Solo empaqué lo necesario y salí al amanecer, siguiendo el mismo camino que habíamos recorrido juntos tantas veces. Mientras me adentraba en las montañas, el paisaje me resultaba más extraño de lo que recordaba. Había algo en el aire, una pesadez que me hacía sentir observado. Las aves no cantaban, y el viento se movía con una lentitud antinatural. A medida que avanzaba, los recuerdos de la misión maldita se hacían más claros en mi mente. El sonido de los disparos, los gritos de advertencia, y luego, el silencio. Llegué al sitio exacto donde lo habíamos perdido. No había rastro de él, pero algo estaba mal. La tierra se sentía extraña bajo mis pies, como si estuviera pisando algo que no debería estar ahí. Fue entonces cuando lo vi. En medio del cañón, entre las sombras proyectadas por las rocas, había algo moviéndose. Me acerqué con cautela, sosteniendo mi rifle, pero lo que vi me heló la sangre. Era una figura humana, pero su piel estaba descompuesta, como si hubiera estado bajo tierra durante meses. Y, a pesar de su estado, lo reconocí al instante. Era él. «¿Eres tú?», murmuré, sin esperar respuesta.
La figura giró lentamente su cabeza, y en sus ojos vacíos pude ver algo que no era de este mundo. Intenté retroceder, pero mi cuerpo no respondía. La carta de advertencia resonó en mi cabeza. Si lo encuentras, corre. Pero mis pies estaban pegados al suelo. ¿Qué te pasó?, logré decir, aunque no esperaba una respuesta coherente. Lo que sucedió a continuación es algo que ni siquiera en mis peores pesadillas podría haber imaginado. La figura comenzó a moverse hacia mí, arrastrando sus pies en un lento pero decidido avance. No había sonido alguno, solo el crujir de sus articulaciones, como si sus huesos estuvieran rotos. Intenté correr, pero el terreno parecía tragarse mis pasos. «Debiste haber escuchado», murmuró la figura, con una voz que no pertenecía a este mundo, un eco distorsionado y lejano. «Ahora es demasiado tarde». En ese momento, algo más apareció en el horizonte. Una sombra gigantesca, una presencia que llenaba el aire con una presión sofocante. Entendí entonces lo que la carta intentaba advertirme. No era solo él, había algo más, algo que no pertenecía a este mundo y que lo había reclamado. Mi instinto de supervivencia finalmente despertó. Giré sobre mis talones y corrí, sin mirar atrás. Podía sentir su presencia detrás de mí, la sombra siguiéndome como una caza ineludible. No sabía hacia dónde me dirigía, solo que tenía que salir de allí. El sol comenzaba a ponerse cuando logré llegar a un pequeño claro en el bosque. Mi corazón latía con fuerza, y mis pulmones quemaban por la falta de aire. Sabía que no podía detenerme, pero mis piernas apenas respondían. Fue entonces cuando escuché un susurro, suave y helado. «No puedes escapar». Cerré los ojos por un segundo buscando alguna salida, algún plan. Cuando los abrí, la sombra estaba allí frente a mí. No había forma de huir. En retrospectiva, tal vez debimos ignorar el sonido. Quizás habríamos salido de esa noche con la mente en paz. Pero en nuestra línea de trabajo, no se puede permitir ignorar lo extraño. Fue la misión que nos llevó a un lugar olvidado por el tiempo, en las profundidades de cañadas de Hilotlán. Era mi primera vez en esa región, y a pesar de mis años en el servicio, algo en el aire me resultaba pesado, como si la misma tierra estuviera esperando algo que yo no podía ver. Llevábamos días recorriendo esas colinas, vigilando un área donde se sospechaba la presencia de grupos armados. Las noches eran largas y el silencio abrumador. La rutina, sin embargo, era reconfortante. Nada se salía de lo normal, hasta esa madrugada. Recuerdo haber estado en guardia cuando lo escuché por primera vez. Un sonido apenas perceptible en la distancia. Al principio pensé que se trataba de animales nocturnos, o quizás el eco de algún ave. Pero no, había algo más. Me quedé quieto, prestando atención. La melodía era suave, ligera, como un susurro en el viento. Los otros también la escucharon. Nos miramos en silencio, sin saber exactamente qué hacer. «¿Oyes eso?», susurró uno de los chicos con la mano firme en su rifle. Asentí. Era claro para todos que no había lógica alguna en escuchar el canto de niños en medio de esas montañas. Ningún asentamiento, ningún campamento cercano que pudiera explicarlo. Nos reagrupamos, y el sargento, después de unos momentos de reflexión, decidió que debíamos investigar. Lo seguimos en fila, moviéndonos en dirección al sonido. La música crecía a medida que nos acercábamos, un coro suave de voces infantiles que cantaban una canción que no lograba reconocer. Algo no estaba bien, pero no podíamos detenernos. La obligación de descubrir el origen nos impulsaba a continuar, aun cuando nuestras tripas nos decían que era mejor dar la vuelta. Fue entonces cuando vimos el poblado. Apareció de la nada, detrás de una loma. Casas pequeñas y descuidadas, algunas casi derrumbadas por el tiempo. Los techos colapsados, ventanas rotas y un aire de abandono que me hizo estremecer. Y aún así, la música seguía, persistente, como si alguien, o algo, quisiera que llegáramos allí. «¿Pero qué diablos?», alguien murmuró mientras avanzábamos. Entramos con cautela. El polvo y la maleza lo habían reclamado todo. Y sin embargo, parecía que el lugar había sido abandonado de manera repentina. Puertas entreabiertas, tazas sobre las mesas, juguetes esparcidos en las calles de tierra. Los juguetes. Me di cuenta de algo extraño.
Esos juguetes no estaban cubiertos de polvo. Parecían como si hubieran sido usados recientemente. A lo lejos, un pequeño carro de madera se balanceaba ligeramente sobre sus ruedas, sin viento que lo moviera. «Esto está mal», dije en voz baja, pero nadie respondió. De repente, el canto cesó. El silencio nos golpeó de una manera que jamás olvidaré. Era un vacío absoluto, un abismo donde antes había estado esa música inquietante. El sargento dio la señal de dispersarnos y revisar el lugar. Me dirigí hacia una de las casas. La puerta se abrió con un chirrido bajo mi mano. El interior estaba completamente oscuro, salvo por la luz de la luna que entraba por una ventana rota. Los muebles, aunque viejos, estaban en perfecto estado, como si alguien hubiera vivido allí hasta hace muy poco. Fue entonces cuando lo vi. Un muñeco de trapo, tirado en una esquina, se levantó ligeramente, como si una mano invisible lo hubiera empujado. Me acerqué lentamente, el corazón latiendo con fuerza. ¿Cómo podía moverse solo? Lo toqué con la punta del fusil, y se cayó, inerte de nuevo. Mi cabeza daba vueltas, intentando encontrar una explicación racional. Tal vez era el viento, pero no había viento. «¡Hey!», gritó uno de los chicos desde afuera. Salí corriendo. Frente a una de las casas más grandes, estaban todos reunidos, rodeando algo en el suelo. Me acerqué para ver mejor, y mis tripas se tensaron al ver lo que yacía ahí. Era una cuerda de saltar, una de esas antiguas, con mangos de madera. Estaba enredada en el suelo, como si alguien la hubiera dejado a medias. Pero eso no fue lo que me asustó. Lo que me hizo sentir un frío indescriptible fue la huella. Allí, en medio del polvo, había pequeñas huellas de pies descalzos que parecían haberse detenido justo en el borde de la cuerda. «Aquí no hay niños», dijo el sargento, con el ceño fruncido, mirando alrededor. La verdad era obvia, pero ninguno quería admitirla en voz alta. Aquel lugar había estado deshabitado por años. No había niños, no había nadie, pero algo, o alguien, había dejado esas huellas. La tensión creció. Todos sentíamos que nos observaban, aunque no podíamos ver a nadie. El viento comenzó a soplar de repente, levantando el polvo y creando sombras que parecían moverse entre las casas. Y fue entonces cuando lo escuchamos de nuevo. El canto. Esta vez no era distante, estaba cerca, demasiado cerca. Las voces parecían provenir de todas partes, rodeándonos. Nos pusimos en formación, preparados para lo que fuera que nos estaba esperando, pero no había nada. Solo esa melodía infantil que resonaba en nuestras cabezas, volviéndose más fuerte, más aguda, hasta que sentí que mis oídos iban a estallar. «¡Alto!», gritó el sargento, pero las voces no obedecieron. Uno de los chicos, el más joven del grupo, cayó de rodillas, cubriéndose los oídos y gritando que se detuvieran. Me acerqué para ayudarlo, pero antes de que pudiera alcanzarlo lo vi. Estaba mirando fijamente hacia una de las casas. Giré la cabeza y lo entendí todo. A través de una ventana, apenas visible bajo la luz de la luna, había una figura. Un niño. No podía tener más de 6 años. Me observaba en silencio, sin moverse, pero había algo en sus ojos, algo vacío, que me dejó paralizado. Tragué saliva y traté de hablar, pero mis labios no respondieron. Y entonces, sin previo aviso, el niño sonrió. El joven soldado que estaba a mis pies comenzó a convulsionar. Grité por ayuda, pero los demás estaban ocupados buscando refugio en medio del caos. Mientras lo sujetaba, pude sentir cómo algo en el ambiente cambiaba, algo más oscuro que la simple ausencia de vida en ese lugar. El canto se detuvo una vez más, pero esta vez no fue el silencio lo que lo reemplazó. Fue la risa. Niños riendo. Un coro de carcajadas que parecía burla, burlándose de nuestra presencia. Retrocedí, arrastrando al joven conmigo, pero entonces sentí una mano fría tocarme la pierna. Miré hacia abajo y vi una pequeña mano, blanca como la nieve, aferrándose a mi uniforme. No había cuerpo, solo esa mano. Me liberé con un sobresalto y corrí hacia los demás, dejando al joven detrás. El sargento nos ordenó retirarnos, y no hubo necesidad de discutir. No sé cómo logramos salir de ese lugar. Mi memoria de esos últimos minutos es borrosa, pero puedo jurar que las risas y el canto nos siguieron durante todo el trayecto. Cuando finalmente nos detuvimos, estábamos lejos de Cañadas de Jilotlán. El sargento nos miró uno por uno, y aunque nadie lo dijo en voz alta,
Todos sabíamos que habíamos dejado algo atrás, algo que no debería haber sido descubierto. Jamás volvimos a hablar de esa noche. Pero a veces, cuando cierro los ojos, puedo escuchar el eco lejano de los niños, cantando en la oscuridad. No éramos más que un grupo de hombres entrenados para ignorar el miedo, aunque la verdad es que siempre está ahí, acechando bajo la superficie. Mis días eran bastante monótonos, siguiendo órdenes, manteniendo la mente ocupada para no pensar demasiado en las cosas que no podía cambiar. Las patrullas se convirtieron en rutina. La misma marcha, las mismas órdenes, las mismas historias alrededor de la fogata cuando teníamos tiempo para descansar. Sin embargo, todo cambió cuando el viento comenzó a soplar de una manera que ninguno de nosotros había experimentado antes. Todo empezó en una de esas noches sin luna. Estábamos en lo alto de una colina, vigilando una zona que se suponía estaba tranquila. Llevábamos varias semanas sin novedad, hasta que esa brisa inquietante nos rodeó. Era como si el aire mismo llevara consigo una presencia, algo que no pertenecía a este mundo. Lo sentí primero en la piel, como un escalofrío que no se iba. Luego, uno de los muchachos, el que siempre hacía bromas, se cayó de golpe. ¿Lo sientes?, preguntó. Nadie le contestó. Pero todos lo sabíamos, lo sentíamos. El aire se había vuelto pesado, denso, y aunque era imposible de ver, podíamos sentir cómo algo se movía a nuestro alrededor. No era solo viento, no podía serlo. Lo que más me perturbó fue la sensación de que alguien o algo nos observaba desde los arbustos, desde los matorrales, desde la misma oscuridad que nos rodeaba. Pasaron unos minutos antes de que alguien más hablara. El sargento, que solía ser el más racional, el que siempre tenía una respuesta lógica para todo, fue el siguiente en notar algo extraño. Se levantó de un salto, empuñando su rifle como si estuviera listo para disparar a algo que solo él podía ver. «¿Qué diablos es eso?», dijo con la voz más baja de lo habitual. Lo miramos en silencio, siguiendo su mirada hacia los árboles. No había nada, solo la negrura de la noche, pero algo en su reacción hizo que todos nos pusiéramos en alerta máxima. Entonces, el viento cambió. Ya no era una brisa suave, ahora era un golpe constante que hacía que las hojas y las ramas parecieran susurrar entre sí. Y con cada ráfaga, la sensación de ser observados crecía. Lo peor fue cuando uno de los soldados comenzó a toser. Primero fue leve, como si el polvo le hubiera irritado la garganta, pero pronto se convirtió en algo mucho más profundo. Sus ojos se enrojecieron, y de su boca comenzaron a salir palabras entrecortadas, como si estuviera luchando por respirar. No puedo respirar», logró decir entre jadeos. El sargento se acercó rápidamente, pero tan pronto como lo tocó, retrocedió de inmediato, como si lo hubiera electrocutado. «Está helado», murmuró. El viento continuó azotándonos, trayendo consigo ese extraño olor a tierra húmeda y algo más, algo que no pude identificar. Los árboles alrededor de nosotros comenzaron a crujir como si algo se moviera entre ellos. Fue entonces cuando vimos las sombras. Al principio, parecían simples ilusiones, figuras vagas creadas por el movimiento de las ramas, pero poco a poco se hicieron más claras, más definidas. «¿Ahí?», gritó uno de los chicos, apuntando con su linterna hacia los árboles. Por un momento todos vimos lo mismo. Una figura alta, delgada, con los brazos extendidos hacia nosotros, oculta en el borde del bosque. Parecía moverse con el viento, pero su forma era demasiado humana para ser un simple tronco o una rama. A pesar de estar en silencio, su presencia llenaba el espacio entre nosotros, como si solo esperara que nos acercáramos. «No puede ser real», murmuré para mí mismo, tratando de mantener la cordura. Pero el viento negro no dejaba lugar para la lógica. Respirarlo era como inhalar el miedo mismo. Aquellos que tomaban grandes bocanadas de aire se quedaban en silencio, con los ojos abiertos como platos, mirando fijamente hacia la oscuridad. Sentí una punzada en el pecho, como si algo estuviera intentando entrar en mi cuerpo a través de mis pulmones. «Tenemos que irnos», dijo el sargento de pronto, pero era demasiado tarde. Uno a uno, los muchachos comenzaron a caminar hacia el borde de la colina, como si algo los llamara desde las sombras. Sus pasos eran lentos, pero firmes, como si estuvieran hipnotizados. Traté de detener a uno de ellos, pero cuando lo agarré del brazo, me miró con los ojos completamente desorbitados, como si no me reconociera.
Su rostro estaba pálido y su piel helada. «Están ahí», fue lo único que murmuró antes de zafarse de mi agarre y seguir caminando. El viento, ahora ensordecedor, nos envolvía, y cada vez que respiraba, sentía como algo oscuro se apoderaba de mí, como si quisiera arrastrarme hacia esa misma oscuridad que llamaba a mis compañeros. A mi alrededor, las figuras en las sombras parecían multiplicarse. Ya no era una sola. Ahora había decenas, quizás cientos, todas observándonos, esperando. «Atrás», grité, aunque no sabía a quién o a qué le hablaba. Intenté alcanzar la radio para pedir refuerzos, pero la señal estaba completamente muerta. El viento ahogaba todo sonido, y el mundo a nuestro alrededor parecía haberse reducido a esa pequeña colina y al abismo negro que nos rodeaba. Lo último que recuerdo de esa noche es la sensación de que el aire se hacía cada vez más denso, como si estuviera respirando humo. Desperté horas más tarde, solo. La patrulla se había disuelto, y no había ni rastro de mis compañeros. La colina estaba en silencio, y el viento había desaparecido por completo. Caminé sin rumbo, tratando de encontrar alguna señal de vida, alguna explicación, pero todo estaba vacío. Al final, encontré el campamento militar, pero nada volvió a ser igual. El viento negro, como lo llamamos después, se llevó algo más que a mis compañeros. Se llevó nuestra cordura, nuestra fe en lo que es real y lo que no. Algunos dicen que fue una tormenta, otros que fue simplemente el agotamiento. Pero yo sé la verdad, y aunque nunca lo admitiré en voz alta, cada vez que siento una brisa en el aire, me invade el mismo escalofrío, el mismo miedo. Porque el viento negro aún está ahí, en Cañadas de Jilotlán, esperando. Cañadas de Jilotlán, en Jalisco, tiene esa calma que solo los pueblos pequeños conocen, pero también un aura que, en el silencio de la noche, puede volverse perturbadora. A simple vista, es solo una montaña más, parte del paisaje que los locales siempre han tenido frente a sus ojos. Pero si miras bien, hay algo inquietante en esas rocas que sobresalen como cuernos apuntando al cielo. Había escuchado rumores desde el primer día que llegamos a la base, pero como suele suceder, los deseché como meras historias de fogata, hasta que fue imposible ignorarlas. Estábamos en un destacamento temporal, en una de esas misiones rutinarias de vigilancia que apenas nos ocupaban. Pero el aburrimiento puede ser peligroso, y fue en ese letargo que algunos compañeros comenzaron a interesarse demasiado en la montaña. El primero en hablar de subir fue un muchacho nuevo. No llevaba ni 6 meses con nosotros. «Solo para ver la vista», dijo, como si fuera cualquier excursión. En ese momento, no pensé nada de eso. De hecho, algunos lo animaron. Pero lo que al principio parecía una idea tonta para matar el tiempo pronto se volvió algo más siniestro. Recuerdo que la primera noche, después de que subieron, comenzó el cambio. Volvieron al campamento riendo y bromeando, como si nada hubiera sucedido allá arriba. Contaron cómo las rocas, esas que parecían cuernos desde abajo, eran aún más impresionantes de cerca. Y por supuesto, hicieron fotos. Todo parecía normal, hasta que cayó la noche. Esa primera noche, uno de ellos, un tipo rudo y curtido por años de servicio, despertó gritando. Nadie podía sacarlo del sueño. Lo encontraron temblando, con los ojos abiertos, mirando algo que no estaba ahí. Cuando finalmente volvió en sí, estaba bañado en sudor y susurró solo una palabra: casado. Al principio pensamos que era una simple pesadilla. Todos tenemos nuestros demonios después de estar en la guerra, así que no le dimos importancia. Pero después vinieron los demás. Uno a uno, los que subieron comenzaron a sufrir lo mismo. Al principio eran pesadillas esporádicas, pero pronto se volvieron recurrentes. Lo más inquietante no era solo lo que soñaban, sino lo que describían. En cada uno de sus sueños, decían estar corriendo por la montaña, huyendo de algo. Una criatura, decía uno de ellos con voz apenas audible. Tenía cuernos, grandes, retorcidos, como los de las rocas. Las pesadillas comenzaron a hacerse colectivas. Era como si todos, sin saberlo, estuvieran siendo cazados por la misma cosa. No importa cómo intentaran describirlo, todos coincidían en lo mismo. Una bestia enorme, con cuernos que raspaban el cielo, los acechaba en la oscuridad. Lo peor era el miedo real en sus ojos, como si esas pesadillas no fueran simples alucinaciones. Una noche, cuando estaba de guardia, me encontré observando la montaña.
El aire parecía pesado, opresivo, y en la distancia podía jurar que vi algo moverse entre las rocas. Algo enorme. Solo es la imaginación, pensé. Sin embargo, esa imagen no desaparecía. Un día, el sargento decidió poner un alto a la situación. No creía en las historias, pero necesitaba poner orden en el destacamento. «Esto es una maldita histeria colectiva», gruñó, mirando a los muchachos afectados. Ordenó que nadie más subiera a la montaña, e incluso asignó a algunos a tareas adicionales para mantener sus mentes ocupadas. Pero para entonces, ya era tarde. Las pesadillas no se detenían. Y pronto, no fue solo durante las noches. Uno de los soldados, mientras estaba en patrulla diurna, gritó de repente y comenzó a correr hacia el campamento. Decía que lo había visto, a plena luz del día. «Los cuernos, los vi justo ahí, detrás de las rocas», balbuceó, señalando frenéticamente. Nadie lo creyó, claro, hasta que encontramos las huellas enormes, como si algo gigantesco hubiera caminado en círculos alrededor del campamento. Para cuando me di cuenta, yo también había sido arrastrado. Una noche no pude evitar soñar con la maldita montaña. Todo parecía tan real. Yo estaba subiendo, solo, y al llegar a las rocas, sentí una presencia. Algo me observaba desde las sombras. Al girarme, lo vi. Era más grande de lo que imaginaba, y sus cuernos parecían extenderse por kilómetros. No me moví. Estaba paralizado por el miedo. Y entonces, habló. «¿Has venido? No deberías haber venido». Me desperté sobresaltado, sintiendo aún su voz resonando en mis oídos. El frío me recorría la columna. El sueño había sido tan vívido que me llevó un buen rato convencerme de que estaba de vuelta en la base, en mi litera, y no en esa maldita montaña. A medida que los días pasaban, la situación se volvía insostenible. El número de soldados afectados aumentaba. El comandante, un hombre pragmático y nada supersticioso, comenzó a considerar solicitar un traslado. No tenía sentido permanecer en un lugar donde los hombres estaban perdiendo la cordura por lo que fuera que estaba sucediendo. Pero antes de que pudiera tomar una decisión, algo mucho peor ocurrió. Una noche, uno de los soldados simplemente no regresó. Había salido a patrullar cerca de la montaña, y nunca volvió. Encontramos su radio tirada en el suelo y a pocos metros de ella, algo que nadie pudo explicar, un gran cuerno de animal como si hubiera sido arrancado de una bestia, clavado en el suelo. Era imposible, simplemente no había animales de ese tamaño en la región, pero ahí estaba. Los días que siguieron fueron un caos. Nadie quería hablar de lo que había pasado, pero todos lo sabíamos. Lo que sea que habíamos despertado en esa montaña, no iba a dejarnos en paz. Y entonces, lo inevitable ocurrió. 2 más desaparecieron en medio de la noche, sin dejar rastro. Solo encontramos sus armas, tiradas en el suelo, y marcas en la tierra que parecían las garras de algo grande. Ya no había más tiempo. Se dio la orden de evacuar la base. Mientras recogíamos lo poco que quedaba, algunos todavía miraban hacia la montaña, como si esperaran ver algo más. Y yo también. No podía evitarlo. Algo me empujaba a mirar, como si necesitara una última prueba de que no había estado loco todo ese tiempo. Y entonces, lo vi. Entre las rocas, justo donde empezaba a ascender la montaña, una figura se perfilaba, grande, con cuernos que raspaban el cielo, y ojos que parecían brillar con una luz rojiza. Nos estaba observando, y entendí, en ese momento, que no era un sueño. No sé si algún día podré contar esta historia sin sentir ese nudo en la garganta. Lo que vivimos en Cañadas de Jilotlán, esa maldita montaña y sus cuernos, no es algo que se pueda olvidar. Desde que dejamos el lugar, he tenido noches en las que, incluso al estar a kilómetros de distancia, siento que algo me sigue observando. Algo que nunca dejará que nos olvidemos de los cuernos del diablo. Porque, al final, todos los que subimos esa montaña llevamos la maldición con nosotros. Y ahora, no hay forma de escapar de las pesadillas. Al principio, todo parecía una operación de rutina. Nos mandaron a buscar a un grupo de personas que habían desaparecido en las montañas. Algunos decían que eran campesinos. Otros hablaban de un grupo de excursionistas que se había aventurado más allá de donde debían.
Lo que fuera, nuestra misión era simple: encontrarlos y traerlos de vuelta. El sol estaba alto cuando comenzamos la marcha. Los cerros se extendían a nuestro alrededor, como gigantes durmientes bajo el cielo despejado. El calor nos sofocaba, pero estábamos acostumbrados a condiciones duras. Mientras avanzábamos, los caminos se volvieron más estrechos, las veredas menos transitables. No había mucho que ver, solo el polvo y las piedras que crujían bajo nuestras botas. Todo estaba seco, muerto. Sin embargo, después de varias horas de caminata, nos encontramos con algo inesperado. Un río seco atravesaba nuestro camino. El cauce estaba lleno de rocas erosionadas, marcadas por el paso de corrientes que hacía años habían desaparecido. El lecho del río parecía un esqueleto desnudo, abandonado por el tiempo. Pero había algo en el aire, una sensación pesada, como si aquel lugar no estuviera tan muerto como aparentaba. Uno de los muchachos hizo una broma, diciendo que parecía un buen lugar para una fogata, pero nadie le siguió la corriente. Todos lo sentimos, aunque no lo dijimos en voz alta. Algo estaba mal. El viento, que hasta ese momento había sido constante, se detuvo de repente, y el silencio cayó sobre nosotros como una manta sofocante. ¿Escuchan eso?, preguntó uno de los compañeros. No escucho nada, respondí, y esa fue la respuesta más inquietante que podía dar. El silencio era total, ni siquiera el crujido de las ramas, ni el canto de los pájaros, nada. Nos acercamos al lecho del río, aunque en retrospectiva, debimos habernos dado la vuelta en ese momento. Pero los soldados no se retiran por sensaciones, y seguimos adelante, intentando ignorar el nudo en el estómago que cada uno de nosotros sentía. Al llegar a la mitad del río seco, fue cuando todo comenzó. ¡Miren!, gritó uno de los soldados, señalando hacia el frente. Frente a nosotros, en el lugar donde el agua alguna vez debió haber fluido, vi lo que parecía ser una figura. Parpadeé, pensando que mis ojos me estaban jugando una mala pasada, pero ahí estaba, una silueta humana, flotando sobre el suelo. Estaba agachada, como si intentara salir a la superficie de un río inexistente. ¿Qué diablos es eso?, preguntó uno de los hombres, dando un paso hacia adelante. Antes de que pudiera detenerlo, otro compañero se adelantó, extendiendo su mano hacia la figura. Aún recuerdo el terror en su rostro cuando sintió algo frío, algo que no debería estar allí. Sus ojos se abrieron como platos y comenzó a gritar: «¡Me está agarrando! ¡Me está agarrando!». Me congelé por un instante, viendo cómo sus piernas empezaban a temblar. Él tironeaba su brazo, pero no podía liberarse. Lo que sea que estuviera en ese río seco, lo estaba jalando hacia abajo, hacia el polvo y las piedras. Corrí hacia él, agarrando su otra mano, intentando tirar de él hacia atrás. El peso que sentí era imposible de explicar. Era como si algo invisible, algo poderoso, estuviera intentando arrastrarlo al fondo de un abismo que no existía a simple vista. Mis manos empezaron a sudar, y los gritos de mi compañero se hacían más y más desesperados. «¡Suéltame! Por favor, suéltame», gritaba mientras luchaba con una fuerza que ninguno de nosotros podía ver. Otro de los soldados se unió a mi esfuerzo, intentando sacarlo de ese lugar, pero justo en ese momento, más figuras comenzaron a aparecer a lo largo del lecho del río. Una docena, tal vez más, todas moviéndose lentamente, como si estuvieran atrapadas en el agua. Algunas agitaban sus brazos, otras intentaban gritar, pero no salía ningún sonido de sus bocas abiertas. Una sensación de pánico me invadió. Por un momento, consideré soltar a mi compañero y correr, pero sabía que si lo hacía, lo perderíamos para siempre. Juntos, con un último esfuerzo, logramos sacarlo del agarre invisible. Cayó al suelo, jadeando y mirando sus manos, que estaban completamente blancas, como si hubieran estado sumergidas en agua helada durante horas. Retrocedimos unos pasos, sin saber qué hacer. Las figuras seguían allí, moviéndose, luchando contra el aire seco. Algunas se desvanecían y reaparecían en diferentes partes del río. Sentí un escalofrío recorrer mi espina dorsal. «¿Qué demonios es esto?», murmuró uno de los compañeros. No teníamos respuesta, pero sabíamos que no podíamos quedarnos allí. Retrocedimos lentamente, sin darle la espalda a esas cosas. No queríamos perder de vista lo que fuera que estaban haciendo. «No debimos haber venido aquí», dijo alguien en voz baja. Nadie lo contradijo.
Sabíamos que tenía razón. Cuando finalmente nos alejamos del lecho del río, el silencio persistía. Solo cuando estuvimos a una distancia segura, los sonidos del bosque comenzaron a regresar. El viento entre los árboles, el canto de los pájaros. Pero lo que vimos en ese lugar, esas figuras luchando contra una corriente que no existía, nos había marcado a todos. No hablamos mucho sobre lo ocurrido después de eso. No hubo informes oficiales ni menciones en los reportes. Era como si el ejército quisiera olvidar lo que había pasado en Cañadas de Jilotlán. Pero nosotros, los que estuvimos allí, no podemos olvidar. Las noches, especialmente cuando el silencio se hace demasiado denso, a veces siento un frío en mis manos, como si esas figuras todavía me estuvieran buscando, como si estuvieran esperando que regrese para terminar lo que empezaron. Lo que sea que acecha en el río seco, sigue allí, esperando la próxima misión, el próximo grupo de soldados desprevenidos que se atreva a cruzar su cauce muerto. Las noches en Cañadas de Jilotlán siempre han sido silenciosas. El monte que se alza al este del campamento nos daba una sensación de estar protegidos, de que nada ni nadie podía acercarse sin ser visto. Sin embargo, con el paso del tiempo, esa misma colina que habíamos observado sin mucho interés, comenzó a hacerse parte de nuestras conversaciones, y no de una manera agradable. Había llegado a esa zona por una misión rutinaria, una de esas que parecen interminables en medio de la nada. Las órdenes eran simples: establecer un perímetro, controlar cualquier movimiento sospechoso y esperar más instrucciones. Nunca pensé que las cosas fueran a salirse tanto de lo que considerábamos normal. La vida militar es monótona, y cuando el sol se oculta, los sentidos se agudizan. Al principio, las primeras semanas pasaron sin sobresaltos. Las noches eran tranquilas, y el único sonido que rompía el silencio era el viento rozando las ramas de los árboles. Luego, alguien notó la cruz. La primera vez que la vi, pensé que era una fogata distante, algo encendido en lo alto del monte, pero había algo extraño en cómo esa luz brillaba. No titilaba como el fuego lo haría, sino que permanecía fija, inmóvil, como si estuviera colocada allí a propósito. Debe ser un reflejo o algo así, me dije a mí mismo. Pero el brillo no cesaba, y noche tras noche, allí estaba, siempre en el mismo lugar, siempre observándonos desde lo alto. ¿Alguien más ha visto eso?, pregunté una tarde mientras preparábamos los equipos. Uno de los compañeros, de esos tipos que no le dan importancia a nada, se limitó a encogerse de hombros. Sí, lo he visto. Una cruz. No le des tanta importancia. Seguro es alguna señal de los lugareños, respondió sin interés. Pero las noches siguientes, no pude dejar de observarla. Mientras otros descansaban, yo permanecía alerta, esperando que la luz se moviera o que desapareciera, pero no lo hacía. Siempre estaba ahí, como si nos vigilara. Un día, uno de los soldados, con más coraje que sentido común, propuso algo. ¿Y si vamos a ver de qué se trata?, sugirió, medio en broma, medio en serio. El tono ligero en su voz no ocultaba la inquietud que todos compartíamos. Nadie lo dijo abiertamente, pero comenzaba a ser incómodo tener esa luz constante, inexplicable, cada noche. Era como si la cruz nos llamara, desafiándonos a averiguar su origen. Finalmente una noche decidimos investigarlo. Estaba de acuerdo en que, aunque quizás no encontráramos nada, al menos podríamos dormir tranquilos. Armados y con las linternas encendidas, comenzamos la caminata hacia el monte. El terreno era accidentado, pero habíamos recorrido caminos peores. Subimos en silencio, cada uno perdido en sus propios pensamientos. Cuando llegamos a la cima, no había rastro de la cruz. No había señales de fuego, ni de marcas en el suelo. Nada que indicara que algo o alguien había estado allí. Nos miramos entre nosotros con incredulidad. ¿Cómo era posible que una luz tan brillante no dejara ni una pista? Debe haber sido alguna alucinación o un truco de la luz, dijo uno de los soldados intentando romper la tensión. Nadie discutió, pero tampoco nadie creía realmente en esa explicación. De regreso al campamento, todo parecía estar en calma, pero una sensación incómoda comenzó a instalarse en mi mente. Esa noche, como todas las anteriores, la cruz volvió a aparecer, pero esta vez parecía estar más cerca. No había duda. Todos la vimos. Cada noche que pasaba, la cruz descendía más por el monte, acercándose, poco a poco,
hacia nosotros. A partir de entonces, las conversaciones entre los hombres comenzaron a cambiar. Lo que antes era un ambiente relajado y casi aburrido, se transformó en algo tenso, cargado de incertidumbre. Todos querían saber qué estaba pasando, pero nadie quería hablar de ello directamente. El miedo había comenzado a infiltrarse entre nosotros. Una noche uno de los soldados desapareció. No había indicios de lucha ni signos de que hubiera intentado escapar. Simplemente no estaba en su cama cuando lo fuimos a buscar para su turno de guardia. Lo buscamos por todo el campamento. Y luego, por las cercanías, nada. Fue entonces cuando todos miramos hacia el monte. La cruz seguía allí, brillando intensamente, y parecía aún más cerca. Nadie lo dijo, pero en ese momento supimos que algo más estaba sucediendo, algo que no tenía explicación. «Tenemos que volver al monte», dije en voz baja. «¿Y para qué? Ya sabemos que no hay nada ahí», respondió uno de los compañeros con el rostro pálido. «¿Y si eso que estamos viendo tiene que ver con...?» No terminé la frase, pero el mensaje quedó claro para todos. Sabíamos que, de alguna manera, la desaparición estaba relacionada con la cruz. No teníamos pruebas, solo una sensación que se volvía más real con cada noche que pasaba. El grupo se dividió entre los que querían regresar al monte y los que preferían mantenerse alejados. Al final tomé la decisión de volver, acompañado solo por los que se atrevían a hacerlo. Esta vez, al llegar a la cima, el ambiente era diferente. El aire estaba más pesado, y el silencio que antes era reconfortante, ahora resultaba opresivo. «Aquí no hay nada». «Otra vez», dijo uno de los soldados con voz temblorosa. Pero justo cuando estaba por responderle, lo vimos. Una sombra se movía entre los árboles, una figura que parecía observarnos desde lejos. No era una ilusión, no era nuestra imaginación. Nos estaba mirando. Al intentar acercarnos, la figura desapareció en la oscuridad. Regresamos al campamento, más confundidos y asustados que antes. Y entonces, la cruz desapareció. Durante las noches siguientes, el campamento estuvo en constante estado de alerta. Ninguno de nosotros pudo dormir, y la tensión crecía con cada minuto que pasaba sin novedades. No obstante, la cruz no volvió a aparecer. La historia de la cruz en el monte comenzó a difundirse entre los soldados. Algunos la consideraban una señal, otros una advertencia. La verdad es que ninguno de nosotros sabía con certeza lo que habíamos presenciado. La luz, la cruz y la figura que nos observaba desde la oscuridad seguían siendo un misterio que jamás logramos resolver. Tiempo después, cuando volvimos a pasar por cañadas de Jilotlán, no pude evitar mirar hacia el monte una vez más. No vi la cruz, pero la sensación de estar siendo observado nunca desapareció del todo. Cañadas de Jilotlán es una región que, a simple vista, no parecía tener mucho que ofrecer. Carreteras polvorientas, montañas desoladas y un silencio que pesaba más que el aire seco. Años atrás, si alguien me hubiera dicho que terminaría en medio de estas tierras patrullando con mi unidad, habría soltado una carcajada. Pero aquí estaba, con una misión que ya no parecía tener sentido, en un lugar que nos miraba como si no fuéramos bienvenidos. Mis primeros días en el ejército fueron duros, pero no imposibles. Había algo casi mecánico en la rutina: levantarse al amanecer, entrenar, cumplir con las órdenes y repetir todo al día siguiente. Sin embargo, a medida que me sumergía más en la vida militar, me di cuenta de que no siempre eran las balas lo que más te dañaba. A veces, era el peso de lo que veías y lo que no podías entender. Nuestra misión en Cañadas de Jilotlán se presentó como algo sencillo: patrullar y mantener el control en una zona que se consideraba insegura debido a actividades sospechosas. Aunque no sabíamos exactamente qué buscábamos, nos aseguraron que había algo oculto en esas montañas, algo que no podía ser permitido prosperar. Nos dividimos en equipos pequeños para abarcar más terreno y asegurar la zona. Fue durante esos días que lo vi por primera vez. Era un hombre mayor, su cabello blanco como la niebla que se deslizaba entre las montañas al amanecer. Estaba de pie al lado del camino, observándonos en completo silencio. Al principio, ninguno de nosotros prestó atención. Después de todo, ver a los lugareños no era raro, pero algo en él me perturbaba. No sé si era su mirada vacía, o la manera en que sus manos parecían estar apretadas con fuerza detrás de su espalda.
Continuamos, pero me quedé con la imagen de aquel anciano grabada en la mente. La segunda vez que lo vimos fue en una curva pronunciada de la carretera, mucho más adelante de donde lo habíamos visto la primera vez. Estaba allí, parado en el mismo lugar, con la misma postura y la misma expresión. No parecía sorprendido al vernos. Al contrario, su rostro reflejaba una especie de resignación, como si ya supiera que apareceríamos. Me acerqué a él mientras los demás seguían adelante. ¿Todo bien, señor?, pregunté, pero antes de que pudiera terminar, él habló. No sigan adelante, dijo, su voz ronca como si no hubiera hablado en años. O no regresarán. Mi piel se erizó, pero ignoré su advertencia, asumiendo que solo era uno más de los tantos aldeanos supersticiosos. Cosas de viejos, pensé, y volví al camión, donde mis compañeros ya me esperaban. Al contarles lo que el hombre había dicho, se rieron, y uno de ellos comentó entre risas que si siguiéramos el consejo de cada superstición en estos lugares, jamás completaríamos una misión. Sin embargo, esa noche no pude dormir. Sentía un nudo en el estómago, una sensación de que algo estaba mal, aunque no podía explicarlo. Me repetía que solo era un viejo asustado, pero sus palabras resonaban en mi cabeza como un eco que se negaba a desaparecer. El tercer día fue el que selló nuestro destino. El mismo hombre estaba allí, esta vez en una intersección de caminos. Era imposible que hubiera llegado antes que nosotros, dado lo accidentado del terreno. Y sin embargo, allí estaba, parado como una sombra inamovible. «Otra vez este tipo», murmuró uno de mis compañeros. «Es mejor que sigamos de largo», dijo otro, pero yo ya había tomado la decisión de detenerme. «Señor», grité mientras bajaba del vehículo. «Necesitamos saber qué está pasando. ¿Por qué nos sigue? ¿De qué habla?» El hombre se me acercó lentamente, su andar pausado y deliberado. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, pude ver en sus ojos algo que no esperaba: miedo. Miedo verdadero. «Este camino no es para ustedes», repitió mirándome directamente a los ojos. «No deben cruzar los caminos. Hay lugares en los que el tiempo no corre igual, donde las almas se pierden. Si pasan de aquí, no regresarán como llegaron». Las palabras se hundieron en mí como una daga fría. Pero la realidad es que en el ejército no puedes permitir que el miedo dicte tus decisiones. Con un movimiento rápido, me di la vuelta y subí de nuevo al vehículo. El convoy avanzó, pero el silencio era palpable. Nadie mencionó al hombre ni su advertencia, aunque algo en el ambiente se sentía extraño. Horas después comenzamos a sentir los primeros efectos de nuestra decisión. Los radios fallaban, las brújulas giraban locamente, y el GPS ya no mostraba nuestra posición. Parecía que habíamos cruzado algún umbral invisible, donde las reglas ya no se aplicaban. El paisaje, aunque familiar, parecía distorsionado, como si las montañas y el cielo se inclinaran hacia nosotros, observándonos, esperando. «¿Estamos perdidos?», preguntó uno de los soldados, su voz quebrada. «No puede ser», respondió nuestro líder. «Solo sigamos el camino. Eventualmente llegaremos a algún lado». Pero nunca llegamos. No importa cuánto avanzáramos, parecía que estábamos atrapados en un bucle. Las mismas curvas, las mismas piedras en el camino, y lo peor de todo, el mismo hombre. Esta vez, no se encontraba al costado de la carretera, sino en medio de ella. El convoy se detuvo. «¿Qué hacemos?», preguntó el conductor del vehículo. «Debemos hablar con él», dije, aunque sabía que no había mucho más que él pudiera decirnos. Cuando me acerqué al hombre, su mirada ya no era de advertencia. Esta vez era de resignación. «Lo siento», murmuró. «Ya es demasiado tarde». El aire alrededor se volvió denso, como si algo invisible y oscuro estuviera presionando nuestros cuerpos. No pudimos continuar. Y entonces sucedió. Las sombras se levantaron. No era la oscuridad de la noche, sino algo más antiguo, más vivo, que nos envolvía. Uno a uno, mis compañeros comenzaron a desvanecerse, como si el aire mismo los devorara. No había gritos, no había resistencia, solo silencio. Intenté correr, pero mis piernas se sentían como si estuvieran clavadas en el suelo. La última cosa que vi antes de perder el sentido fue al anciano mirándome, su rostro una mezcla de lástima y terror.
Desperté solo, en la misma carretera donde todo comenzó, pero ahora no había señales de mis compañeros ni del hombre. El convoy había desaparecido, y lo único que quedaba era un camino vacío y el eco de una advertencia que no habíamos escuchado. No sigan adelante o no regresarán. Habíamos cruzado los caminos y ahora yo era el único que quedaba para contarlo, o al menos lo que quedaba de mí. Aprendí a aguantar, a mantener la cabeza baja y seguir órdenes, aunque a veces no tengan sentido. Hace un tiempo me encontraba en una misión en un lugar olvidado por Dios. Cañadas de Jilotlán, en Jalisco. Nunca había escuchado de ese lugar antes de que me mandaran allí. Un sitio seco, caluroso, y por las noches, frío como el mismísimo infierno. No era el tipo de paisaje que inspirara tranquilidad. Llegamos como siempre, sin mucho aviso. Montamos un campamento temporal a las afueras del pueblo, una operación rutinaria, dijeron. El objetivo era simple: vigilar el área durante unos días y asegurar que no hubiera movimientos sospechosos. Nada fuera de lo común. Sin embargo, fue justo en ese lugar donde viví algo que jamás podré olvidar. Era mi segunda noche de guardia cuando lo vi por primera vez. Todo comenzó como cualquier otra vigilancia nocturna. El silencio pesado del desierto, solo interrumpido por el crujir de ramas secas y el ocasional murmullo del viento. Me mantenía alerta, o al menos lo intentaba, mientras mis compañeros dormían a unos metros de distancia. De repente, una luz azul, flotando a lo lejos, llamó mi atención. Al principio pensé que era el reflejo de algo en la distancia, tal vez los faros de un vehículo, pero no había caminos ni autos cercanos. Me quedé observando por un rato, esperando que desapareciera, pero la luz seguía allí, como si me invitara a seguirla. Sentí una incomodidad en el estómago, esa sensación que solo tienes cuando algo no está bien, pero mi entrenamiento me empujó a investigar. Tal vez era uno de los chicos que se había alejado del campamento, o alguien del pueblo que andaba rondando en la oscuridad. En cualquier caso, no podía ignorarlo. Decidí acercarme, solo un poco, sin alejarme mucho del perímetro. Tomé mi linterna y empecé a caminar hacia la luz. No hice ruido, no quería alertar a nadie aún. Cuanto más me acercaba, más claro veía que esa luz no era natural. No parpadeaba, no cambiaba de intensidad, solo flotaba allí, a un par de metros sobre el suelo, moviéndose lentamente entre los árboles secos. «¿Hola?», llamé en voz baja, esperando una respuesta, pero lo único que recibí fue el sonido del viento entre los arbustos. Seguí caminando. La luz me atraía como un insecto a una lámpara. Cada paso que daba me alejaba más del campamento, pero en ese momento no me importaba. Sentía una especie de urgencia, como si algo dentro de mí me obligara a seguirla. Entonces, a medida que la distancia crecía, la luz se adentró en un área que nunca había visto antes, un claro pequeño rodeado de árboles retorcidos. Allí, en el centro del claro, el suelo estaba cubierto de piedras alineadas de una forma que me resultó perturbadora. Fue entonces cuando lo entendí. Había llegado a un cementerio, pero no uno común. Las piedras estaban dispuestas en círculos, y algunas de ellas tenían grabados antiguos, símbolos que no reconocía. Me detuve en seco. El aire a mi alrededor se volvió más frío, a pesar de que el desierto debería mantenerse caliente por más tiempo. Fue como si el calor hubiera sido arrancado de la tierra. ¿Qué demonios es esto?, susurré para mí mismo, sintiendo que algo no estaba bien. Antes de que pudiera reaccionar, la luz azul comenzó a moverse otra vez, esta vez más rápido, zigzagueando entre las tumbas, y como un tonto, la seguí. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho, y mis manos sudaban. Había algo en ese lugar que no estaba bien, pero mi curiosidad era más fuerte. Fue entonces cuando la luz se detuvo, justo frente a una de las piedras más grandes. Me acerqué, despacio, con la linterna en la mano, apuntando hacia el suelo. Lo que vi me paralizó. Delante de mí, una figura oscura, apenas visible, se agachaba frente a la tumba. No era un cuerpo sólido, pero tampoco una sombra. Era como si el aire a su alrededor estuviera distorsionado, y podía escuchar un murmullo, casi un susurro, como si alguien estuviera hablando en un idioma que no entendía. Retrocedí un paso, pero la figura no se movió.
Solo seguía murmurando, como si estuviera rezando o invocando algo. ¿Quién eres?, grité, tratando de sonar más valiente de lo que realmente me sentía. La figura se levantó lentamente, y fue entonces cuando vi sus ojos, 2 puntos brillantes, tan azules como la luz que había seguido. Mi respiración se detuvo por un segundo, y el pánico comenzó a apoderarse de mí. Quise correr, pero mis piernas no respondían. «No deberías estar aquí», dijo la figura con una voz que no pertenecía a este mundo. De repente, todo a mi alrededor cambió. El cementerio desapareció, y me encontré de pie en medio de una llanura vacía, sin árboles, sin piedras, solo una vasta extensión de tierra seca bajo un cielo oscuro y sin estrellas. El aire estaba cargado de una energía densa, como si algo invisible me estuviera observando desde cada rincón. «¿Qué está pasando?», susurré, casi sin voz, mientras sentía que mi cuerpo comenzaba a temblar. La figura se acercó lentamente, y cuanto más cerca estaba, más difícil se volvía a respirar. El aire se volvió denso, y mis pulmones luchaban por obtener oxígeno. Intenté moverme, escapar, pero cada intento era en vano. Era como si una fuerza invisible me mantuviera anclado en el suelo. «Has profanado un lugar sagrado», dijo la voz, y su tono no era de ira, sino de tristeza. «Ahora, pagarás el precio». De repente, la luz azul que había seguido apareció de nuevo, flotando sobre la figura. No era una luz común, era un fuego fatuo. Mi mente luchaba por entender lo que estaba viendo, pero el miedo me había dominado por completo. Nunca había creído en leyendas o supersticiones, pero en ese momento, todas las historias que había escuchado de niño sobre espíritus y almas perdidas cobraron sentido. La figura levantó una mano, y de la tierra comenzaron a surgir más sombras, formas distorsionadas que se arrastraban hacia mí, susurrando en ese mismo idioma desconocido. Mi corazón latía tan rápido que pensé que explotaría en mi pecho. Fue en ese momento cuando supe que tenía que hacer algo, cualquier cosa, para sobrevivir. Con todas las fuerzas que me quedaban, me di la vuelta y comencé a correr. No sabía hacia dónde, solo sabía que debía alejarme de ese lugar, de esas sombras y de la luz azul. El suelo bajo mis pies parecía cambiar con cada paso, como si estuviera corriendo sobre una superficie que no era del todo real. Podía sentir el peso de las sombras detrás de mí, acercándose cada vez más. Llegué al borde del claro, donde los árboles retorcidos marcaban el límite del cementerio. De repente, la luz azul desapareció, y el aire volvió a su temperatura normal. Me detuve, jadeando, intentando recuperar el aliento. Miré hacia atrás, pero no había nada. Ni sombras, ni figuras, ni cementerio. Me desplomé en el suelo, tratando de procesar lo que acababa de suceder. Sabía que no podría explicárselo a nadie. ¿Quién me creería? Y aunque quisiera olvidarlo, esa noche, esos ojos azules seguirían persiguiéndome por el resto de mi vida. Desde ese día, evito cualquier lugar que me parezca demasiado tranquilo. No importa cuántas veces me digan que todo está bien, siempre tengo una corazonada. Ahora sé que hay cosas en este mundo que no deberían ser molestadas, y en Cañadas de Jilotlán, fui testigo de una de ellas.